tengo descuentos por clientes mayores a 100. Si tengo más clientes con consumos por encima de los 100 kWh respecto a los clientes que tienen menos de consumo de 100 kWh, o sea, es decir, recibo compensaciones por encima de lo que yo compenso, se me conoce como empresa aportante. Es decir, esta empresa aportante pasa a pagarle a la empresa receptora el diferencial, ¿no? O sea, es decir, esta empresa tiene más clientes a los que se les aplica descuento respecto a los clientes que aportan, ¿no? Por lo tanto, se me tiene que transferir una cantidad de dinero, ¿no? En cierto modo, es sostenible en el tiempo porque finalmente los que consumen más son los que pagan los consumos de las personas que consumen menos, ¿no? Si vemos a niveles totales, aproximadamente a la fecha se están subsidiando más de 4 millones de usuarios, 57%, que es más o menos el promedio que se ha mantenido en los últimos años. El 57% de usuarios se encuentran subsidiados por el tema del FOSE, ¿no? En diferentes medidas, ¿no? Acá vemos las variaciones, lo que le estaba comentando antes. Acá se ve claramente cómo ha ido disminuyendo el número de usuarios, incremento de 6%, 5%, 4.6, 3.77, ¿no? O sea, ha venido hacia abajo, ¿no? El número de usuarios, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, el número de consumos bajos se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora pasamos al otro tema, que es procedimiento administrativo de reclamaciones. Bueno, ¿qué es lo que busca, digamos, este procedimiento administrativo? Pues, ¿no? Garantizar en este caso un proceso que sea efectivo y expeditivo, pues, ¿no? Ante cualquier reclamo, ¿no? Esto de acá sirve para cualquier procedimiento de reclamos por materias vinculadas a servicios públicos de electricidad o gas natural. Considera también lo que son medidas cautelares relacionadas con el tema de los servicios públicos. Quejas es ante cualquier defecto en la tramitación del procedimiento de reclamo. Y procedimiento administrativo de supervisión de cumplimiento de resoluciones emitidas, ¿no? Verificación de cumplimiento, lo que se le conoce, ¿no? O SINERMIN. O sea, son estos 4 aspectos los que considera la Directiva de Reclamaciones. Asimismo, ¿qué considera? Primero, antes que nada, no se puede considerar la atención de reclamo al pago del servicio, ¿no? Ni de sus intereses ni demoras. O sea, es decir, para presentar tu reclamo no tienes por qué pagar el servicio, o sea, el monto que estás reclamando, ¿no? En las facturas posteriores no se debe incluir la deuda reclamada. El servicio eléctrico no puede ser cortado ni suspendido solamente por la falta de pago del importe que está en materia de reclamo. Eso no significa que si debo de otros meses no se me vaya a cortar el servicio. En el caso de que exista corte de servicio, la concesionaria debe entregar información que explique el sustento técnico que lo ha motivado. Podrá plantear medidas cautelares sustentando su pedido de información alcanzada por la concesionaria o demás documentación que considere relevante, ¿no? En esquema, el usuario presenta su reclamo, la concesionaria recibe el reclamo, analiza y resuelve, plazo máximo de 30 días hábiles, notifica la resolución, 5 días hábiles. Si el usuario está conforme, se acabó. Si no está conforme, tiene 2 alternativas: o presenta una reconsideración, que es facultativo, o presenta una apelación. Si presenta la reconsideración, el análisis y la resolución tienen un plazo de 15 días hábiles para resolver, nuevamente 5 días hábiles para notificar la resolución. Si no está de acuerdo, entra apelación. La apelación no lo resuelve la empresa concesionaria, sino lo resuelve SINERMIN, ¿no? Recibe el expediente, analiza y resuelve, 30 días hábiles, notifica la resolución, 5 días hábiles y se acabó. Vía judicial después de esto de acá, ¿no? 30 días hábiles más 30 días hábiles, y si le suman los 15 días hábiles estamos hablando de casi medio año para que solucione un reclamo. Viendo esa situación, SINERMIN en la última regulación de la directiva del 2014 se estableció un plazo más corto, siempre que sea para errores de facturación, de corte y reposición de servicio, ¿no? Solamente para ellos la primera atención es en el plazo máximo de 10 días hábiles. Ya no 30 días hábiles, sino solamente 10 días hábiles, ¿no?
Evalúa, reclama, 10 días hábiles como máximo, si identifica el error, emite resolución, si no, va a proponer contraste, hay aceptación de contraste, etcétera, pues, ¿no? Vemos acá que en teoría queremos atacar casi el 85% de reclamos son por temas de errores en la facturación, ¿no? O excesiva facturación en todo caso, ¿no? ¿Qué hace la Haru? Ya que vimos la directiva de reclamaciones, ahora vamos a ver quién es el que se encarga de ver ese tema, ¿no? Haru resuelve en última instancia administrativa los procedimientos de reclamos o apelaciones de los usuarios de servicios públicos de electricidad y de gas natural. La reclamación es acción realizada por el concesionario con la finalidad de obtener un pronunciamiento sobre cualquier materia relativa al servicio de electricidad, que sea de cuestionamiento. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre un reclamo, una denuncia, una solicitud? El reclamo es un tema controversial y es de una afectación individual. O sea, es decir, no me atiendes el servicio eléctrico, me cortaste el servicio eléctrico o hay una excesiva facturación en mi servicio. Denuncia está en el marco de algo que hablamos como interés difuso. Es decir, por ejemplo, veo que falta el alumbrado público en una calle. No significa que me está afectando a mí directamente, está afectando a una colectividad de usuarios que no pueden ser identificados. Todo aquello entra como denuncia. Hay una interrupción del servicio eléctrico, o sea, no me afectan solamente a mí, sino afecta a toda una colectividad. Variaciones en la atención de suministro, quema de artefactos, ¿no? No me afecta a mí, afecta a todos en este caso que han estado en la ramal o en la línea, pues, ¿no?, donde se ha producido la sobretensión. Esas son las diferencias. La denuncia ingresa directamente a Sinermin. El reclamo se reclama ante la empresa concesionaria en primera instancia. Las solicitudes son todo aquello que no está ni en reclamos ni en denuncias. Yo solicito un nuevo suministro, solicito información sobre mis consumos, solicito, bueno, cualquier otra información, pues, ¿no? Esa es la diferencia, pues, ¿no? Queja. ¿Cuándo se aplica el tema de queja? La queja solamente procede cuando hay un proceso de reclamo iniciado. Y es ante vicios o, digamos, un mal, ¿cómo le dicen acá? Un mal trámite administrativo que haya realizado la empresa concesionaria. Por ejemplo, la empresa tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver mi reclamo. Si no lo hace, ¿qué presento? Una queja. Y la queja lo presento directamente a Sinermin. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con resolver el reclamo en el plazo de los 30 días hábiles, que señala en este caso la norma, ¿no? Eso va como queja. ¿Ya? ¿No hay silencio administrativo? Que exactamente, el silencio administrativo se ingresa como queja. Como queja, así es. Lo que pasa es que a veces, ¿qué te puedo decir? Una cosa es el especialista que, digamos, evalúa la documentación después, y otra cosa es la persona que te recibe el documento. A veces sucede de que el usuario te presenta un reclamo, pero te pone queja. Entonces, ya como lo puso queja, la persona que lo recibe, lo tramita a la persona que atiende quejas. Entonces, el que atiende quejas dice, oye, pero esto de acá no hay reclamo de por medio. Entonces, lo vuelve otra vez y dice, toma, encáusalo como reclamo, pues, ¿no? Te das cuenta, te generas un trámite adicional, ¿no? Lo importante acá es saber diferenciar esta terminología que utilizan acá los abogados, ¿no? Y es queja por aplicación del silencio administrativo positivo. Hay quejas también respecto a lo que es notificaciones, por ejemplo, pues, ¿no? La notificación tiene que ser, hay cierta formalidad que se debe cumplir a nivel de lo que es la notificación. Si no lo hace de manera adecuada, presento queja. ¿Qué hace Haru también? Otorga medidas cautelares solicitadas por los usuarios. ¿Cuándo se presenta una medida cautelar? Por ejemplo, atención de nuevo suministro, ¿no? La concesionaria no me quiere atender el suministro eléctrico porque dice que el predio tiene deuda. Me está vulnerando mi derecho que tengo a la atención de un nuevo suministro respecto a la resolución, digamos, de un tema de deuda de tercero, pues, ¿no? En este caso, presenta una medida cautelar solicitando, en este caso, la instalación de suministro. ¿Sí? ¿Qué más hace? Verifica el cumplimiento de lo ordenado por sus propias resoluciones, ¿no? Por eso tiene una oficina de verificación de cumplimiento. ¿Cómo se divide la Haru? La Haru tiene una sala colegiada y 2 salas unipersonales. De acuerdo a la especialización, la sala colegiada resuelve aquellos temas que van por encima del 50% de una UIT
Y la sala unipersonal por debajo del 50% de una UIT, ¿no? Apoyo técnico y administrativo, bueno, tiene secretario general y tiene secretarías técnicas, ¿no? Esa es la diferencia. La sala colegiada, 50% de una UIT, sala unipersonal por debajo del 50% de una UIT, ¿no? La JARU, al resolver el recurso de apelación, podrá tres cosas: confirmar la resolución de la empresa distribuidora, revocar la resolución de la empresa distribuidora, en este caso deberá señalar en qué resuelve, o declarar la nulidad. La nulidad es decir, todo se anula y se vuelve hasta un punto específico de procedimiento, ¿no? Luego de emitida la resolución de JARU, solo es posible, de oficio o a solicitud de alguna de las partes, su aclaración respecto a algún punto oscuro o dudoso, o la rectificación de un error material o aritmético, ¿no? No entra el tema de no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto JARU, apelo hacia un lado, ya no existe el tema de apelación, se acabó la vía administrativa. Ante esto acá, vía judicial nada más, o como le dicen los abogados, contencioso administrativo, ¿no? Bueno, medida cautelar. Lo que había comentado, el usuario puede solicitar a JARU la aplicación de una medida cautelar exponiendo los fundamentos de su pedido. Debe juntar los medios probatorios pertinentes, así como la contracautela. La JARU emite una resolución motivada en el plazo de 5 días hábiles. El usuario podrá presentar un recurso de reconsideración a la JARU en 3 días hábiles y JARU resuelve el último recurso presentado en 5 días hábiles nuevamente, ¿no? Quejas. La queja se interpone ante la observación de defectos en el procedimiento administrativo de reclamos, siendo especialmente usada en aquellos casos en que se suponga una paralización o infracción en los plazos establecidos en la normativa, ¿no? Se puede presentar una queja ante la exigencia del pago del monto en materia de reclamo, ante suspensión de servicios estando en trámite de reclamo, o por exigir documentación que no es necesaria para resolver la reclamación. También. La queja se presenta ante OSINERMIN o en sus oficinas regionales. Si no existiera oficina regional, puede ser presentada ante el concesionario, ¿no? ¿Qué tienes que presentar en la queja? Tu escrito, nombre del usuario, DNI, domicilio para notificaciones, número de reclamación o expediente, número de suministro que debe corresponder, argumentos sustentadores y medios probatorios pertinentes. Recibida la queja, se correrá traslado a la empresa teniendo estos 5 días hábiles para presentar descargos. Caso contrario, resuelve en 15 días hábiles. Cuénteme. Disculpe, pero en el caso de silencio administrativo positivo, Sí. si se va a aplicar una queja, esto entraría a un procedimiento y el silencio administrativo se invoca y punto. Lo que pasa es de que ahí viene el tema. El usuario te puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo presenté el reclamo el día tal. Y según mi contabilización de días, a esta fecha ya tengo ya 29 días. O 29, digamos, 32 o 31 días, pues, ¿no? Ya excedió a la empresa concesionaria. Hoy día en la mañana, por ejemplo, me tocó la atención de una señora, ¿no? La señora me dijo, señor, ya la concesionaria tiene 39 días. Y al día 39 recién me notificó la resolución, pues, ¿no? Señora, ¿cómo ha sacado los 39? Pues, ¿no? Había estado considerando ella de lunes a sábado, como días hábiles. Cuando, bueno, la norma en este caso señala que son de lunes a viernes nada más, pero señor, yo considero el día sábado porque la empresa concesionaria también atiende mediodía el día sábado. Pero es atención de mediodía solamente para recepción. Porque realmente, digamos, el día hábil se considera a partir del día lunes, pues, ¿no? Entonces le restas ahí los 5 días, a esto de acá le sumas los 30 más los 5 días hábiles de notificación, estaba dentro del plazo. ¿Te das cuenta? Sí, pero en Sí. presenta, está dando la posibilidad a la empresa de Sí. responder, o sea, y es un procedimiento más. Claro. Tiene plazo, 3 días hábiles para responder. Así es, 3 días. Así es. Y que en este caso la concesionaria me confirme que efectivamente había esta situación, pues, ¿no? Porque a veces confiarse solamente de lo que te dice una parte es complicado. Entonces, en ese sentido, lo que la norma prevé es, oye, el usuario dice que ha habido queja, pues, a ver, queja por silencio administrativo. Explícame, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Y la concesionaria final, por lo general te acepta, ¿no? Te dice, bueno, sí, en efecto me demoré, pues, ¿no? Ah, entonces ya no fastidies, pues, ¿no? Aplicación de silencio administrativo positivo y queda. A buenas y primeras, a veces no se puede aceptar lo que dice el usuario, ¿no? Recuperos y reintegros, que es otro temita
complicadito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, tiempo. A ver, para que la empresa concesionaria cumpla con el tema de reintegro, tiene que evaluar todo esto acá, ¿no? Motivo de reintegro. Todo esto acá lo tiene que comunicar, ¿no? Plazo para elegir la modalidad de devolución, las alternativas para el pago, los intereses y moras en forma desagregada, tiene que explicarle. El monto determinado en kilowatt y soles de TV por mes y el periodo retroactivo de cálculo en este caso, ¿no? Todo esto acá tiene que presentar en un informe, en una documentación. La notificación de recupero debe realizarse de conformidad con la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. Eso significa pues de que la persona que recibe debe de identificarse, debe indicar su número de DNI, la firma, el titular, en este caso con el titular, etcétera, pues, ¿no? Que acá es lo que dice, pues, ¿no? Fecha de recepción, nombres, apellidos, documento de identidad, relación con el titular y firma. Ese es para la notificación de reintegro. Para la notificación de recupero, igualmente, ¿no? Si la concesionaria detecta alguna vulneración, debe indicar cuál ha sido el motivo, debe copiar los medios probatorios, informar el derecho del usuario a reclamar por la aplicación, en este caso de recupero, el periodo retroactivo de recupero y el monto determinado, en este caso, de recupero, ¿no? Igualmente, la notificación debe realizarse de acuerdo a lo que dice la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? En el caso de reintegros, en efectivo y en una sola oportunidad, debe ser realizado a los 5 días hábiles siguientes de la comunicación al usuario. Mediante descuento de unidades en energía, el usuario es el que elige si quiere en efectivo o si quiere descuento en unidades de energía, ¿no? El monto mínimo, en el mínimo plazo posible, si el usuario no elige la modalidad dentro del plazo, el reintegro se podrá realizar mediante el descuento de la facturación, ¿no? Si el monto de la facturación es menor al monto de reintegro, en el recibo debe indicarse el saldo pendiente, ¿no? Y agregarse los intereses que quedan pendientes, ¿no? ¿Cuándo se aplica el tema de reintegros? Cuando ha habido un error en el proceso de facturación, ¿no? O ha estado, digamos, deficiente el sistema de medición, ¿no? Para el tema de recupero, a nivel de recupero hablamos de 3 grandes grupos: errores en los procesos de facturación, error en el sistema de medición, en el medidor, o vulneración o consumo sin autorización de la empresa concesionaria, ¿no? En este caso, en el primero de ellos, un proceso de facturación, son 5 días hábiles contados a partir de la fecha de detección de la causal y se considera la fecha de inspección de ser el caso. En el sistema de medición, 5 días hábiles desde la conclusión del segundo mes de superar la condición defectuosa y en este caso, 3 días hábiles contados a partir de la fecha de intervención, ¿no? Si la empresa detectó una vulneración, lo comunico a los 5 días hábiles, no vale, no es aplicable, recupero. Son plazos máximos que se deben de respetar, ¿no? La concesionaria puede incluir el recupero en la facturación inmediata posterior a la notificación en 10 cuotas iguales sin intereses, ¿no? La causal que hemos visto, pues, ¿no? En este caso, cuando son vulneraciones, en este caso la concesionaria puede incluir el recupero en la facturación inmediata posterior a la notificación, incluyendo intereses compensatorios, recargo por moras, y se determina hasta la fecha de cálculo, ¿no? Exigible a partir de la notificación del mismo, ¿no? El recupero comprende únicamente valorizaciones de energía y potencia no facturada. O sea, no puedes recuperar por alumbrado público, no puedes recuperar carro fijo, no puedes recuperar carro de posesión y mantenimiento. Solamente energía y el otro. Causales de reintegro, tiene causales similares. Error en el proceso de facturación, error en el sistema de medición y error en la instalación del sistema de medición, ¿no? En el caso de los reintegros, consideraciones, el periodo retroactivo de cálculo, según la norma, es 3 años de la fecha de detección. O sea, hacia atrás, del momento de la detección, tengo que revisar sí o sí, periodo de 3 años hacia atrás, y verificar si las facturaciones que he venido realizando han sido adecuadas o no. En el caso de errores en el proceso de facturación, el reintegro se obtiene de la diferencia entre el rubro con error y el mismo rubro debidamente corregido, ¿no? Para el caso de errores de medición se obtiene el promedio de los 2 meses inmediatos posteriores de superar la condición defectuosa y por lo menos 2 meses anteriores a la condición defectuosa. En el cálculo se agregan intereses. El importe de reintegro se valoriza la tarifa vigente a la fecha de detección de la causal. Visto, digamos, gráficamente, el segundo de ellos,
Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Un usuario venía consumiendo de esta manera, hay un incremento, se hace la inspección y vuelve otra vez al consumo normal, ¿no? Entonces lo que se hace acá es, se ve el consumo posterior, se evalúa 3 años hacia atrás y se determina en este caso el exceso que ha sido facturado, ¿no? En este caso, de esto de acá es lo que correspondería devolverle a este usuario, ¿no? La diferencia, no todo, la diferencia solamente, sobre, digamos, el promedio del consumo siguiente, pues, ¿no? Que se midió. Eso es lo que quiere decir la norma ahí. En el caso de los recuperos, tenemos errores en el proceso de facturación, igualmente, error del sistema de medición, error de instalación del sistema de medición, y aparte tenemos causales de vulneración y consumo sin autorización de concesionario, ¿no? En el caso de la vulneración, debe indicarse las vistas fotográficas y el diagrama eléctrico que acredite la vulneración, el registro de la potencia, corriente de momento de la intervención, la derivación que demuestre que inobjetablemente se alimentaba el predio, ¿no? Debe existir también una inflexión en las estadísticas de consumo y solo la vulneración por retroceso de lectura es una constatación policial o de notario, ¿no? Consumo sin autorización, en este caso, de manera similar, se tiene que acreditar con fotografías, con diagramas, que efectivamente demuestren que es el usuario que se ha beneficiado con esa conexión indebida. Reintegros, condiciones de los reintegros, notificación con deficiencias, no efectuar la notificación de reintegro dentro del plazo normado. Esas son las observaciones habituales, ¿no? No informar al usuario de saldo pendiente de pago de reintegro, no efectuar el pago de reintegro dentro del plazo normado. En los importes, no considera la tarifa vigente a la fecha de detección, no realiza una correcta determinación de periodo retroactivo, no efectúa el cálculo de las tarifas con rango de consumo en los cuales se efectúan el cobro de consumo, el cobro de exceso. Por ejemplo, vemos acá algunas deficiencias. El cargo de notificación no se consigna todos los datos requeridos, por ejemplo, faltan las fechas, ¿no? No identifica tampoco la vinculación o la relación, digamos, con el titular, ¿no? En este caso, no hace un detalle tampoco de la energía en este caso posterior a la intervención. No se indica tampoco la relación del titular, la fecha y la hora. Los recuperos, de manera similar a los reintegros, presenta notificaciones con deficiencias, efectúa ese contraste en los casos de registro, no efectuar el contraste en los casos de reclamo por excesiva medición, no efectuar el cobro de recupero en las 10 cuotas, vista fotográfica no evidencian vulneración. En los importes, de manera similar, pues, ¿no? El contraste, ahí viene la situación. ¿Qué pasa? Yo detecto, a ver, ¿cómo hago yo para detectar que el sistema de medición está adulterado? ¿No? La única manera que señala la norma es mediante contraste. El contraste lo realiza un tercero, que es en este caso una entidad acreditada para contrastación, ¿no? Que es independiente que depende en este caso de Indecopy, ¿no? Para estas situaciones tenemos dos alternativas. Si el contraste nace por iniciativa del usuario, entonces la empresa concesionaria le comunica la relación de entidades contrastadoras, que digamos, la relación y sus costos, pues, ¿no? Cada una de ellas tiene un costo, para que el usuario elija qué entidad contrastadora desea que revise su medidor, pues, ¿no? En este otro caso, a iniciativa de la concesionaria asigna a una entidad contrastadora para que vaya y verifique el medidor del usuario, ¿no? En ambos casos, el usuario no corre con el costo del contraste, ¿no? Salvo que sea iniciativa del usuario y que el contraste determine que el medidor está en correcto funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo de medición esté fallando? Es menos del 3%. Ocinermina ha venido aplicando un procedimiento que es el procedimiento de contraste de medidores a nivel de electricidad, en la que le obliga a la empresa concesionaria a cada año a hacer el 10%, contrastar el 10% de su parque de medidores, ¿no? Eso fue en el año 2004. Ya a la fecha ya pasaron más de 10 años, ya se contrastó, digamos, el 100% del parque que existía en el año 2004. Estamos en la segunda vuelta ya.
Y bueno, se ha reducido, como te digo, hasta menos del 3%. Menos del 3% la probabilidad de que el equipo de medición esté con algún tipo de problema, ¿no? Que se bajó de 13 más o menos que existía en el año 2003. De 13% la probabilidad de que el medidor estuviera defectuoso a menos del 3%, ¿no? Bueno, en este caso recupero determinó un recupero de 866 y finalmente, por ejemplo, a este usuario le cobró 879, ¿no? Cobró más de lo que efectivamente le había notificado. ¿Por qué? ¿Qué cosa le habrá puesto, no? Tribunal de Solución de Controversias. Esto de acá es una controversia, es distinto de reclamo. En este caso, el reclamo, la primera instancia es el operador, la segunda instancia es Haru. Y se aplica reclamos solamente para usuarios regulados. Cuando uno es un usuario libre, tiene que acudir en controversia a OSINERMIN, siempre y cuando lo señale su contrato de suministro. Cuando uno es usuario libre, todas las condiciones de suministro están contenidas en el contrato que suscriba con la empresa distribuidora o con la empresa generadora, incluyendo el tema de controversias. Algunos contratos de clientes libres señalan de que, digamos, la institución a ver el tema de controversias es un tribunal, digamos, colegiado. O podría ser la Cámara de Arbitraje de Lima, pues, ¿no? O cualquier otro lado. Ante la falta de eso, se puede venir acá a nivel de controversia, ¿no? A nosotros OSINERMIN, ¿no? En este caso tenemos dos instancias también, el cuerpo colegiado y el Tribunal de Solución de Controversias. Básicamente, conciliar intereses contrapuestos entre las entidades, empresas y resolver conflictos suscitados entre las empresas y los usuarios. Sector de electricidad, controversias entre generadores, transmisores, distribuidores y usuarios libres. Son básicamente los que recurren, ¿no? En hidrocarburos y gas natural, bueno, transportistas de hidrocarburos, distribuidores de gas natural, consumidores independientes, consumidores y los productores, entre comercializadores que proporcionan suministro de gas natural. Básicamente, el 90% son por temas de electricidad. Casi no existen controversias a nivel de hidrocarburos o gas natural. La primera instancia, el cuerpo colegiado, es un cuerpo colegiado permanente, está compuesto por 3 miembros y el quórum para resolver basta con 2, ¿no? Y el voto es por mayoría, ¿no? La segunda instancia, designado con una resolución suprema, son por 5 años, 2 son propuestos por el PCM, 1 por el MEF, 1 por el MEM y 1 por Indecopi. No guardan vinculación laboral con el regulador. Un voto por mayoría y el voto dirimente del presidente. Requisitos: no menos de 10 años, solvencia e idoneidad profesional, maestrías en temas afines. Impedimentos: miembro del consejo directivo, presidente, ministros, accionista de empresas vinculadas a las actividades de regulación. Haber prestado servicios a las entidades reguladas bajo cualquier tipo de relación, 1 año antes de su designación. Gráficamente, presenta la controversia, la Secretaría solicita el informe técnico, a la gerencia de línea, elabora un informe técnico, designación de un cuerpo colegiado, la gerencia general designa el cuerpo colegiado, la primera instancia, el cuerpo colegiado, cita audiencia, plazo máximo 30 días hábiles para emitir su resolución. De esto de acá, si no está de acuerdo, presenta apelación. Se hace una visita de causa a nivel del Tribunal de Solución de Controversias y tiene un plazo de 30 días más 20 días hábiles de prórroga para remitir la resolución final. Este es el esquema que se sigue para el tema de la atención de controversias. Perdón, pero es vista de la causa. Vista, ¿verdad, no? Visita he puesto, ¿no? Vista de la causa. Sorry. Sector energía, bueno, hemos comentado. 1% hidrocarburos, 6.9% gas natural, 92% subsector de electricidad. Y este voto por mayoría también se me coló. Esto no va. Las controversias del subsector eléctrico se presentan en sus 3 actividades: generación, transmisión y distribución, mientras que el subsector de gas se presentó 25% en el nivel de transporte y 75% en el nivel de distribución. ¿Qué se reclama frecuentemente? Compensaciones por pagos efectuados por rechazo de carga mínima de frecuencia o de tensión, pagos por peaje, compensación por uso del sistema de transmisión. Esos son los temas comunes que se reclaman. Controversias entre empresas eléctricas respecto a asuntos técnicos regulatorios.
Controversia entre generadores, entre transmisores, entre transmisores, sistema interconectado, etcétera, pues, ¿no? Todo eso acá lo ve el tribunal también. Controversia entre transmisores, clientes libres. En este caso, limiten el acceso al usuario a las redes, que también entra. En este caso son mandatos de conexión. Controversias entre generadores, distribuidores, entre generadores, clientes libres, etcétera, pero no sujetos a supervisión o regulación por parte de SINARMIN. Y eso es todo.